esa época, cómo fue esa época en Francia. Quería pedir disculpas a Carlos Segarra por mi fallo en la última sesión. Cuando hablábamos de Sin novedad en el frente, yo le había dicho a Carlos que él hiciera un comentario sobre los jinetes del Apocalipsis de Blasco Ibáñez. Y bueno, pues en mi locura de vida, pues se me olvidó y el pobre Carlos, esperando que yo le diera la palabra, pues no solo no se la di, sino que casi al final ni le dejamos intervenir. Lo siento, Carlos, y una vez más. Bueno, pues si os parece, No pasa Antonio. nada, ya está, no pasó y ya está. Estupendo, gracias. Antonio, tienes que dar el micrófono, porque si no, es muy bien. Buenos días, feliz año a todos. A ver. A petición de José Manuel, he preparado una pequeña presentación. Se oye un teléfono muy fuerte. No lo puedo creer. Ahora. ¿Vale? Bien. Os voy a presentar un poco los hechos que ocurrieron en Europa que llevaron al estallido de la guerra y a la invasión de Francia por Alemania, y después unas palabras también para tratar de explicar por qué ocurrió ese hundimiento del ejército francés. Yo empiezo en el 33, cuando Hitler llega al poder de una manera muy explícita. Uno de sus objetivos políticos es restaurar la dignidad de Francia, perdón, la dignidad de Alemania, perdida en el armisticio del 18, y para ello restaurar lo que para él era la hegemonía de Alemania en Europa, por lo menos en la Europa continental. Para eso, ya sabéis que empleó todo tipo de métodos y artimañas, al principio sin intervenciones militares, la ocupación de Austria, de Checoslovaquia, la intervención en la guerra de España, ya con aspecto mucho más militar. Y al final, pues llegamos hasta el 39, en el que decide él que hay que invadir Polonia, porque su ambición era ocupar terreno hacia el este y protegerse de la Unión Soviética, con la diferencia, con todo lo que había ocurrido anteriormente, que ante la invasión de Polonia, el Reino Unido y Francia, fieles a la alianza que tenían con Polonia, le declaran la guerra. Y eso es el origen de la Segunda Guerra Mundial, en el que llegó un momento en que las dos potencias aliadas del oeste pues quisieron parar a Hitler. Durante todo ese tiempo, desde el 33 hasta el 39, Alemania se rearma, crea un nuevo Estado Mayor, con oficiales más jóvenes, con generales más jóvenes, y estos ponen a punto una estrategia, tanto en cuanto a la clase de armamento que desarrollan, el desarrollo de la industria militar, como a la manera de llevar una eventual nueva guerra, en particular contra Francia, que era el ejército más importante con mucho de Europa en aquellos momentos. Y para eso, ellos, la idea fundamental, tanto de Hitler como del Estado Mayor, era que tenía que ser una victoria rápida, contrariamente a lo que había ocurrido en el 14-18, en el que lo que al principio fue una victoria rápida se eternizó en una guerra de trincheras, como todos sabemos. Y esa victoria rápida había que conseguirla contra Francia, y para ello el medio que se dieron estratégicamente era la movilidad de la tropa, que es exactamente lo contrario de lo que había ocurrido el año 14. Bien, esa victoria rápida era necesaria porque Hitler y sus hombres eran conscientes de que Alemania no podía llevar una guerra larga por falta de recursos humanos, de recursos de aprovisionamiento, de munición y sobre todo de petróleo. Alemania no tenía petróleo. Nunca sigue sin tenerlo hoy día. Entonces dependía de los recursos en petróleo que pudieran conquistar en otros sitios o traer otros. Entonces ya llegamos al calendario bien conocido. El 1 de septiembre Alemania invade Polonia. El 17 de septiembre del mismo 39, recuerdo que la guerra de España se había terminado un par de meses antes,
unos meses antes. La Unión Soviética, sin previa declaración de guerra, invade también Polonia, fruto del acuerdo germano-soviético de agosto de aquel año. Y el 27 de septiembre, apenas un mes después, Varsovia se rinde. Es decir, que en un mes, un país aproximadamente del tamaño y de la población de España ha perdido una guerra. Es cierto que el ejército polaco era un ejército muy valiente, que le planteó muchos problemas a Hitler, pero que tenía una caballería montada a caballo. Contra las tropas mecanizadas de Hitler, pues él no podía ser de otra forma. Hitler invadió Alemania con 40 divisiones, unos 400.000 hombres, pero sobre todo con unos 100.000 en divisiones mecanizadas. Ya fue la primera experiencia práctica de la utilización de la caballería mecanizada, que era la división. Este éxito en Polonia, pues lo que hizo para Hitler fue confirmar su estrategia. Lo que con esa misma forma de llevar la guerra, él pensaba que podía derrotar rápidamente a Francia y a partir de ahí negociar con Inglaterra, en donde él tenía ciertos partidarios, para constituir un frente antibolchevique, que es lo que era su último objetivo. Además, no se fiaba, a pesar de su acuerdo germano-soviético, de cuál pudiera ser la fidelidad de la Unión Soviética a ese pacto, que en cualquier momento podía romper. Por diversas razones, el otoño y el invierno del 39-40, pues prácticamente no ocurren acciones bélicas. Problemas logísticos en ambos bandos, lo que lleva a una guerra que se calificó de la Drôle de Guerre, una guerra rara, extraña, en que no había guerra, en realidad. Bueno, esto se acaba en abril del 40, en el que el ejército alemán se pone en marcha e invade apenas 10 días, 15 días, Dinamarca y Noruega, por el frente norte, con apenas 10.000 hombres, es decir, son países pequeños, con muy pocos efectivos, y que confiaban mucho en un papel de la Royal Navy, que la Royal Navy, la Armada Británica, no quiso hacer. Y la Armada Británica no le pareció prudente arriesgarse en el Mar del Norte a defender a esos países. Con lo cual, esos dos países cayeron en manos de Hitler. Os recuerdo que el objetivo principal de la conquista de Noruega era asegurarse el aprovisionamiento en hierro de los yacimientos suecos. Suecia era neutra, como lo fue Suiza durante toda la guerra. Bien, entonces, ¿cómo está la situación en el oeste? Pues en el oeste, Francia e Inglaterra tienen un pacto franco-británico muy potente que hace que haya un cuerpo expedicionario británico con la florinata de la infantería británica estacionado en el norte de Francia, la frontera con Bélgica, de unos 250.000 hombres, y todo el número mayor de divisiones bien pertrechadas francesas estaban en el mismo sitio. ¿Por qué? Pues porque el Estado Mayor francés pensaba que la guerra iba a ser una repetición de la del año 14, donde Alemania atacó por ahí, por la llanura belga y holandesa. Al sur de Bélgica, por Luxemburgo, por ahí se encuentra. Se me ha puesto la pantalla negra, no sé por qué. No veo a la blanca. Se te ha vuelto a poner otra vez bien. Sí, está bien. Al sur de Bélgica hay una región que se llama las Ardenas, boscosa, con colinas, con montaña, pero con colinas, dificultosa para circular por ella, muy bonita. Y el Estado Mayor juzga que esa región es infranqueable para cualquier ejército. Y a partir de ahí empieza la línea Maginot, que llega hasta Suiza. Con lo cual, pues Francia estaba preparada, las fuerzas en presencia eran tremendas. Había 3 millones de hombres por cada parte, 3 millones de alemanes y 3 millones de franceses, británicos, belgas y holandeses. El Estado Mayor alemán lo pensó muchísimo cómo hacer ese ataque. Y había la mayor parte del Estado Mayor era partidario de repetir el ataque por Bélgica. Hubo un general, pues esto ocurre en el mes de abril del 40, el general Manstein, del Estado Mayor, que convenció primero al Estado Mayor, pues a Hitler, que eso no era lo que había que hacer. Que lo que había que hacer era atacar por las Ardenas. Es decir, por donde el Estado Mayor francés no se lo esperaba. Había atacar con fuerzas mecanizadas, para ir deprisa. Y por fin, pues ese fue el plan que se estableció. Y os voy a enseñar, si puedo,
una foto que tengo aquí, una imagen, perdón, que tengo, para que veáis, no, a ver si es verdad que se proyecta, sí, no hagáis caso, el mapa está en vietnamita, creo que es, pero se ve perfectamente cómo los alemanes atacaron efectivamente por Bélgica, hubo un ataque clásico por Bélgica y Holanda, por aquí, pero el ataque principal fue, como veis aquí, por Luxemburgo, Sedan, donde rompió el frente la parte más rápida del ejército alemán bajo el mando del general Guderian, y que, como veis, se trasladó no hacia París, sino directamente hacia La Mancha. Con lo cual, pero lo consiguieron en una semana, llegar del 13 de mayo hasta el 20 de mayo estaban en el. Con lo cual, todo el grupo de ejércitos aliados que estaban aquí, ingleses y franceses, quedaron aislados y sitiados. Y a partir de ahí, pues os voy a quitar la imagen, si sé hacerlo, porque estoy muy seguro. Sí, a ver, no sé. No os veo. A ver, aquí sí. A ver, un momentito que ya sé cómo se hace. Aquí, ahora. Vale, volvéis a verme normalmente, ¿no? Bien. Sí. El calendario a partir de ahí es tremendo. Ya digo, el 20 de mayo Guderian alcanza La Mancha. En una semana se presenta con apenas 120.000 hombres y sus famosas 10 divisiones mecanizadas en La Mancha. El 26 de mayo los ingleses consiguen, la película Dunkerque, que alguno habréis visto, repatriar a casi todos, 120.000 hombres de su cuerpo expedicionario, con lo cual el Reino Unido consiguió proteger y repatriar a miembros de sus hombres. Pero recuerdo que las fuerzas en presencia eran muy similares. ¿Cuál era la diferencia fundamental? La diferencia fundamental era la organización en un cuerpo de ejército de 100.000 hombres, de divisiones mecanizadas con una gran cantidad de blindados, y la segunda era la aviación. Era el único punto en el que Alemania tenía una superioridad de armamento. Los famosos Stukas que habían ensayado en España, que eran unos bombarderos en picado que aterrorizaban a la tropa civil, ya ni te digo. Y contra eso no había solución. Francia tenía muchos aviones, pero muchos menos, así como tenía más blindados que Alemania, organizados de otra manera. En definitiva, Guderian consiguió desorganizar completamente al ejército francés en lo que se considera por todos los historiadores militares como una de las acciones militares más decisivas y exitosas del siglo. A partir de ahí, los alemanes lanzan una ofensiva a través de Francia contra un ejército francés prácticamente desaparecido, sin dirección, sin moral. El calendario es apabullante. El 9 de junio, 10 días después, el gobierno se repliega a Tours, el 12 a Burdeos. Daros cuenta de las distancias, en 300, 400 kilómetros cada vez. El 13 se declara París ciudad abierta, es decir, se declara que París no será defendida. Pánico total de la población civil, de lo que va la novela que tratamos hoy, la suite francesa, de la huida en masa. Ya había empezado desde el norte, pero el norte no podían seguir porque estaban los alemanes que cortaban, pero toda la población de Francia, una gran parte de la población de París quiso huir. El 14 entraron los alemanes en París, el 14 de junio, un mes después del ataque en Sedan. El presidente del gobierno, Paul Reynaud, dimite ese día. El 16, Pétain es nombrado jefe del gobierno y pide el armisticio. El mismo día pide el armisticio. Os recuerdo que un armisticio no es la paz, no es la rendición. Un armisticio en términos diplomáticos es el cese de hostilidades bajo ciertas condiciones. Con lo cual, Pétain podía reivindicar que firmaba eso sin romper su acuerdo con Gran Bretaña, en el que se decía que ninguno de los dos países pediría la paz por separado. Ese armisticio, bueno, se firma en Compiègne para vergüenza de los franceses y para los alemanes querían firmarlo ahí porque habían firmado ahí el 18. Francia ha perdido en este mes de guerra. Otra vez veo toda la pantalla. No, se te ve, Antonio. Bien, bueno. Francia ha perdido unos 50.000 hombres en ese mes de guerra, a los alemanes unos 20.000. Hubo 1 millón de muertos el año 14-18, o sea que 50.000 no era mucho. Pero Francia tiene, el día de la firma del armisticio, se acuerda que tiene 1.800.000 prisioneros,
es decir, las 2/3 partes de su ejército. Prisioneros de guerra de los alemanes. El armisticio crea una zona que divide Francia en dos partes, os lo voy a enseñar en otra foto aquí, ahí lo tenéis. Divide Francia en dos zonas, una zona ocupada, es la fachada atlántica, y una línea que se más o menos desde Daya, desde Navarra hasta Suiza, más o menos. Esa zona es una zona con administración directa del ejército alemán. Y una zona libre, entre comillas, al sur, por la fachada mediterránea, donde se refugia el gobierno francés, legal, que es el gobierno presidido por Pétain, en Vichy, que es una ciudad balnearia sin mayor interés en el centro de Francia, y donde se establecen los ministerios, y eran todos los hoteles y balnearios, y las embajadas. La embajada americana estaba ahí, en Vichy, hasta que Estados Unidos entró en guerra el año 41. Esa zona libre se mantuvo hasta noviembre del 42, que fue cuando los aliados desembarcaron en África del Norte, y los alemanes invadieron la zona libre también. Francia conservó también una parte de su flota y sobre todo conservó el imperio colonial, porque los alemanes no tenían ningún interés ni ningún medio para conquistar el imperio alemán y administrar el imperio colonial francés. En donde hubo casos, en Guinea en particular, en donde se declararon fieles desde el primer día al general de Gaulle y no admitieron el régimen de Vichy, pero mayormente y en particular en África del Norte, que es lo que más interesaba tanto a los ingleses como a los alemanes, la administración francesa de Marruecos, de Argelia y de Túnez se declararon favorables al régimen de Pétain. Bien, también hay que decir, tiene que ver con la novela de hoy, que desde la firma del armisticio la vida se normaliza. La mayor parte de las personas que habían huido, civiles, vuelven a sus casas, con natural, vuelven a París, vuelven a los demás sitios, fundamentalmente a la región parisina, que es donde más gente se había ido. Los restaurantes, los teatros funcionan. Jean-Paul Sartre, creo recordar, estrena alguna obra en esa época en París. Y una mayoría de la población pues sigue su vida sin más, se acomoda como puede a las dificultades, por supuesto, de aprovisionamiento, de ocupación alemana, pero la vida sigue sin más. Los movimientos de resistencia, aparte del gesto de Gaulle, otra historia, son prácticamente inexistentes hasta el 43, más o menos, y muy minoritarios después hasta el final de la guerra. ¿Cómo explicar semejante hundimiento de lo que se decía que era el mayor ejército de guerra? Yo lo que os voy a contar a partir de aquí, que son muy poco más cosas más, os enseño los dos libros de los que he sacado estos dos libritos. Son libros muy cortos, son muy interesantes. Uno es de Marc Bloch, que era un alto funcionario francés que hizo la primera guerra como oficial y que hizo la segunda como oficial superior. Fue prisionero, se escapó, era judío, fue hecho prisionero sí, por la resistencia del año 42, fue hecho prisionero, enviado a Auschwitz y asesinado. Y el otro es de Manuel Chávez Nogales, todos francés. Ambos dos fueron testigos presenciales, uno de la guerra y el otro de la situación en Francia. Estaba en París en el año 39 y prácticamente Chávez Nogales siguió al gobierno francés a Tours, a Burdeos, y de allí él pues, se fue a Inglaterra, como sabéis. Entonces son dos testimonios de testigos muy distintos, de un alto funcionario conservador francés a un periodista progresista español, pero que convergen en cuanto al diagnóstico. Y el diagnóstico se divide en dos partes. Uno los aspectos militares y otro los aspectos sociopolíticos. El aspecto militar es un poco lo que ya os he dicho al principio. La victoria es una victoria intelectual del Estado Mayor. No es una victoria de medios, no es una victoria de cantidades, no es una victoria de recursos, es conceptual. El Estado Mayor francés, muy avejentado, la mayor parte de los miembros al nivel superior, de generales, habían hecho la primera guerra.
eran generales ya en la Primera Guerra. O sea, que tenían 20 años más que el año 18. Y prácticamente ellos estaban preparados, muy bien preparados, para hacer otra vez la Primera Guerra. Salvo que los alemanes declararon otra guerra distinta. Por otra parte, desde el punto de vista de la sociedad francesa, los dos recuerdan, tanto Bloch como Chávez Nogales, que Francia estaba en una crisis social muy profunda desde hacía ya 10 años, los años 30. En el año 34 hubo unas graves desórdenes en París, sobre todo, provocados por la extrema derecha, que casi desembocan en un golpe de Estado. No llegó a ser, dice Chávez Nogales, que gracias a la disciplina de la gendarmería francesa y a la represión tremenda que hizo el gobierno de la época, pues bueno, aquello se calmó, pero fueron cosas muy gordas. En el año 36 llega al poder, después de las elecciones, el Frente Popular, con toda la agitación obrera, las reformas sociales muy mal vistas por la burguesía francesa, y la tensión era extrema. La tensión era extrema. Ese Frente Popular duró con Léon Blum y hasta Daladier poco después, un par de años, pero el malestar era tremendo. Y también ambos dicen que una buena parte de la alta burguesía francesa y del Estado Mayor francés miraban con admiración hacia Alemania desde hacía bastantes años. Miraban con admiración hacia Alemania porque la situación en Alemania el año 30 tampoco era muy envidiable. Y ellos veían que Hitler, el autoritarismo, el partido único, todas las cosas que Hitler hizo, pues habían llevado a Alemania a resolver, entre comillas, por lo menos, una parte de sus problemas sociales. Y tenían a la vez, pues Alemania era el enemigo eterno de Francia, pero también una cierta admiración por lo que hacía. En todo caso, miraban con interés. Y último apunte, Francia no olvidó, contrariamente a lo que hizo Alemania, su hecatombe del año 14-18. 1 millón de muertos, nadie en Francia, de derecha, de izquierda, de militares, de civiles, querían que eso se repitiera. Ese conjunto de factores pues, llevó a tener un espíritu de desmoralización general, le llama Chávez Nogales, que se refleja tanto en el aspecto militar como en el aspecto social, y que refleja muy bien Irene Nemirovsky en su novela Con la huida de la población civil de París. Bueno, pues eso es todo lo que quería contaros. Muchas gracias por vuestra atención y le cedo la palabra a José. Bueno, Antonio es físico, no es historiador, o sea que tiene todavía más mérito. Él también, como vivió muchos años en Francia, pues sabe y ha vivido mucho cómo la sociedad francesa ha seguido sintiendo esa época. Bueno, yo os hablo de la novela. Lo que sí que es... yo no sé si, Pepe, a lo mejor sí merecería la pena que abriéramos un debate sobre esto que ha dicho Antonio, para no mezclarlo con la novela, por si queda alguna cosa alguien quiere más que discutir. Si alguien quiere levantar la mano, levanta Pues sí. la mano, que abajo tiene reacciones, levantar la mano. ¿Veis abajo en el centro, abajo, reacciones? Sí. ¿Alguien quiere entonces, para no mezclar los hechos históricos con la novela? Aunque me parece que sobre todo esta última parte de la desmoralización de la sociedad francesa incide directamente en la... Fernando ha levantado la mano. Fernando, pues venga, Fernando. Tienes que abrir el micrófono, Fernando. Sobre estas consideraciones históricas, no, una cuestión que se me plantea. Entre la terminación de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial hay un periodo largo en el cual se va rearmando mucho Alemania. Una cosa que me pregunto yo es cómo eso no lo controlaron los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que ahí hubo, digamos, un crecimiento que yo creo que no podía, digamos,
estar oculto, porque era de unas dimensiones importantes, tanto a nivel, digamos, marítimo, como a nivel, digamos, de la Fuerza Aérea, como a nivel de la Fuerza del Ejército. Y después, otra cosa, confirmando lo que ha dicho Antonio, evidentemente la guerra de 1914-1918 para Francia fue tremendamente traumática, porque se llevó a una generación entera de jóvenes. Yo, que he estado bastantes veces en Francia y en París, porque tengo ahí una hija viviendo, en cualquier sitio, ya sea un sitio público, ayuntamientos, monumentos, iglesias, hay unas listas inmensas de los feligreses, por ejemplo, de cada parroquia, o de los ciudadanos de esos barrios que cayeron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, por un lado, puede explicarse ese criterio de Pétain, por una parte, de llegar a un armisticio, es decir, para evitar esa pérdida de vidas humanas ante la superioridad manifiesta en ese momento de Alemania. Lo que no se le puede perdonar a Pétain es que, en primer lugar, firmara un armisticio sin conocer las condiciones del armisticio, que es lo que se ha visto posteriormente. Y, en segundo lugar, lo que no se le puede, aprobar a Pétain, y por tanto hay que condenarlo, es que una cosa es rendirse ante el avance alemán para evitar la pérdida inútil de vidas humanas, y otra cosa es la colaboración que él tuvo tremendamente con el gobierno establecido en la zona ocupada y en la zona no ocupada, que se encargó, digamos, de enviar a los campos de exterminio, pues, a un montón de judíos de Francia. Entre ellos está la autora del libro, Irene de Mirosky. Y eso es lo que no se le puede condenar, no se le puede aprobar a Pétain. Por eso Pétain, según dice un autor, un tal Jacques Tardieu, que es un especialista en Marcel Proust, hace poco lo he leído en El País, Pétain es la vergüenza de Francia. O sea, eso es, desde el punto de vista histórico, por un lado, evidentemente yo veo que la caída de Francia, pues en ese momento no había más remedio desde el punto de vista de la fuerza de Alemania de no resistirse, pero por otro lado, lo que no se puede, digamos, admitir es la colaboración tan desastrosa del señor Pétain, que fue un héroe de la Primera Guerra Mundial y fue, digamos, el mayor villano de la Segunda Guerra Mundial. Antonio, a lo Bueno, primero. yo sobre el primer punto, sobre el segundo punto, evidentemente así es. Sobre el primer punto, efectivamente, el rearme alemán. Eso fue primero, Hitler no llegó al poder hasta el 33. Es decir, que el rearme empezó el 33, del 18 al 33, son 15 años de la República de Weimar. Entonces, efectivamente, ese rearme que se hizo con la connivencia de toda la industria pesada alemana, en gran parte, yo veo dos explicaciones. Una parte, el Estado Mayor francés no tenía buenas fuentes. No sabía muy bien, incluso después de la Guerra de España, no sabía muy bien cómo estaba organizada la aviación alemana. La fuerza naval era menos importante y, sobre todo, no conocían bien el despliegue, la importancia de los blindados, todas esas cosas no lo sabían. Yo creo que después hay otro tipo de explicaciones. La mayor preocupación de los, yo no digo ahora ya ni del gobierno ni del Estado Mayor, de Francia y de Inglaterra, no era Alemania, era Rusia, era la Unión Soviética. Todo es la tragedia el drama de la Segunda Guerra Mundial, es que las sociedades burguesas de Occidente le tenían mucho miedo a lo que estaba ocurriendo en Rusia desde el año 17 y no sabían muy bien qué papel podía representar Alemania. Si aliarse con ellas para luchar contra la Unión Soviética, y por eso Hitler, en el año 39, tuvo la habilidad de firmar ese pacto en el que durante por lo menos un tiempo, que a él le duró hasta el 41, y fue él el que lo rompió, para poder atacar al oeste sin tener que pelearse con la Unión Soviética. También para Alemania, para Hitler, el objetivo principal era la Unión Soviética, pero él quería primero ser el dueño de la Europa continental. Yo no veo muchas más explicaciones. No hay, en la historia hay cosas que no se explican. Vale. Germana me parece que había levantado la mano también. Sí. Sí, con Germana. Ahora. Esta última intervención, Antonio, ha aclarado bastante lo que quería decir.
Lo que quería decir es que efectivamente esa admiración de la alta burguesía inglesa, francesa, por Alemania, también tenía mucho que ver con el miedo que tenía la alta burguesía a la expansión del comunismo, del bolchevique. Llevaban también 20 años y era un momento triunfante, habían tenido un desarrollo industrial importante y tenían bases comunistas en los países occidentales. Ese temor explica mucho las simpatías de la burguesía con el régimen de Alemania. La otra cuestión es la propia guerra de España. Esto Chávez Nogales lo explica muy bien. Él, que es una persona, por decirlo de alguna manera, ecuánime, liberal, que está con la República en el sentido de república, no en el sentido de revolución. Para los liberales, incluso, ya no estoy diciendo la alta burguesía, lo que se está jugando en España es una batalla entre comunismo, porque es el único aliado que le queda a la República, la Unión Soviética, bueno, un poco México, y el fascismo. Por lo tanto, hace que muchas fuerzas, ya no digo de alta burguesía, sino incluso liberales, se retiren del conflicto, es la famosa no intervención, porque tienen ese temor. Entonces, la coyuntura que se produce en la segunda mitad de la década les favorece mucho a los fascismos de Italia y de Alemania. El miedo. Entendían que el fascismo de Hitler era la mejor barrera para contener el comunismo, para entendernos rápidamente. Vale, muchas gracias. Vale, bueno, pues si os parece ya, entonces, gracias Fernando y Miguel, y Antonio sobre todo. Mirad, allí, no sé si habéis dado cuenta que hemos leído tres libros de Helen Baer, de Anna Frank, de Nemirovsky, tres libros cuyas autoras, tres mujeres judías, murieron sin haber acabado sus libros. Que murieron de manera no pensada por ellas. Hay otro de Grossman, un autor que también murió sin haber publicado su libro y que apareció años después de su muerte en el extranjero. Y otro libro, el de la mujer alemana, de Martha Hillers, que sabemos ya, pero que durante todo ese tiempo fue un libro publicado anónimamente. Fijaos un poco cómo la literatura de alguna manera se ve cercenada por las razones políticas, por las razones sociales de la época. En fin, no sé eso, que incluso si esos textos tal como los tenemos nosotros no se pueden considerar sino borradores de algo que el autor no se atrevió a publicarlo de manera bien clara. Bien. De Nemirovsky, bueno, supongo que habréis leído en el libro y en el material que os he dado toda su vida accidentada, exilio desde Rusia, instalación pronta en Francia, unas relaciones malas con la madre. Ya la última de la madre es cuando sus nietas van a refugiarse, van a buscarle apoyo, le piden apoyo, de ella que vive como en Niza estupendamente, pues ni las quiere recibir. Su carácter de mujer judía, y eso yo creo que tiene mucho que ver con muchas de las cosas que se dicen en el libro. Esa es una mujer que muere por ser judía, que pide infructuosamente durante años la nacionalidad francesa, no se la conceden en Francia a pesar de ser rica, etc. Pero me parece a mí, por lo que yo sé, salvo que Reyes, si ha leído la vida de su hija, diga lo contrario, me parece un poco de esas judías que vivían como no judías, es decir, eran judías porque así les había tocado como raza, por así decirlo, pero no era una judía practicante, no era una judía militante, pero
sin embargo, muere por eso, pero prácticamente en ningún momento de la novela, y eso podremos hablarlo, es una mujer judía la que habla y la que está hablando en nombre del pueblo judío. Todo lo contrario, incluso podríamos decir que algunos de los personajes más desagradables, como el banquero Corbin, pues es un judío. ¿Hasta qué punto esta novela y esa conversión suya al catolicismo lo hizo por razones personales, sinceras, o era simplemente para quitarse el estigma del judaísmo? Bueno, pues esto es un tema que puede dar lugar a alguna consideración. En cuanto a la obra, lo más importante es que es una obra inacabada. Por las notas que en la edición de Salamandra, que supongo que es la que habremos visto casi todos, sabemos que ella lo pensaba en 4 o 5 tomos. Claro, esta mujer muere en el año 42, cuando todavía no, como le ha dicho Antonio, prácticamente la resistencia no había empezado. La resistencia empieza más bien en el 43. No sabe, bueno, y por supuesto ella pensaría a lo mejor que acabaría con el final de la guerra, eso no se sabe, pero bueno, es un libro inacabado. Incluso no sabemos si estas dos partes, que más o menos las tenía acabadas, más o menos la primera parece que estaba acabada del todo, las habría modificado algo en el momento en que fuera escribiendo las otras cosas. Las dos partes son dos partes bien diferentes. Incluso pues, cuesta mucho encontrar puntos, personajes que estén en los dos libros. Hay algunos, pero son dos novelas, claro, como una suite, son momentos diferentes. En una suite musical, pues hay unos momentos que son de un tono y otros son de otro tono. Pero efectivamente la primera parte es una historia coral, mientras que la segunda parte es una historia más personal. Hay muchos personajes en la primera parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 personajes o grupos familiares diferentes, mientras que en la segunda parte prácticamente se centra todo en una familia. En la primera parte son secuencias, cada una de ellas de esos 10 personajes, pero si recordáis, hay un primer capítulo, el 1, que es como una especie de prólogo, es el final de la primavera y comienzo, que es junio, y es una descripción tanto del clima, de la calidad del tiempo, pero del espíritu, y acaba también, si recordáis, acaba al final del invierno de 40-41, es decir, cuando va a llegar la primavera. De hecho la última frase dice la primera lluvia de la primavera. Es decir, que la primera y el primero y el último capítulo de la primera parte son como una especie de prólogo o epílogo, más bien de tipo literario, sobre lo que va a ocurrir. Mientras que la segunda, pues es una especie de historia de amor frustrada o no consumada entre una mujer francesa y un militar alemán. Indudablemente, cuando uno lee esta segunda parte, no deja de recordar la historia de una mujer alemana. Las profundas diferencias que hay de la llegada a ese pueblo Vichy de las tropas alemanas a lo que ocurrió en una mujer alemana, la llegada a Berlín de las tropas rusas. Pero fijaos que en el caso de la protagonista, pero también de alguna otra mujer, por ejemplo, no sé si es la peluquera, se produce lo que Lola en aquella intervención decía, como aquello que había empezado por una violencia indiscriminada, vengativa, luego una especie de relaciones de intercambio, de trueque,
prostitución o no, o para acabar a lo mejor en una relación amorosa. Incluso se puede decir que las dos historias de amor son por parte de los alemanes, tanto el intérprete que Bonnet, a quien mata Benoit, como los dos protagonistas, pues no se pueden comportar de mejor manera. En ese sentido, yo creo que la novela no es una novela política, sino es una novela más humana o sentimental. A mí me sorprendió leer en la crítica de Mario Vargas Llosa, que os mandé, bueno, que estaba dentro de la página de Nemirovsky, que, bueno, por un lado es brillante, sobre todo cuando habla de la forma en que está escrita, pero cuando habla diciendo es una novela que refleja estupendamente las barbaridades de la guerra, ¿no? Yo creo que es una novela casi con ninguna connotación política o con muy poca connotación política, porque los alemanes en la primera parte lo único que vemos es que están en guerra y como están en guerra bombardean, pero la guerra es eso, son bombardeos, y en la segunda parte son unos perfectos caballeros, ¿no? Por ejemplo, de la persecución contra los judíos no hay nada. No hay nada. Prácticamente en toda la novela no se sabe que hasta el año 40, que es esta novela, hubiera habido nada. Lo último que os digo, sí me gustó cuando hablaba Vargas Llosa de la voz narrativa. La voz narrativa, como sabéis, es un narrador omnisciente, Dice Vargas Llosa que no opina, no enfatiza, no juzga, muestra con absoluta imparcialidad, es decir, hay unos personajes que actúan de determinada manera y somos nosotros los que los criticaremos, lo valoraremos, etc. Pero el autor simplemente se limita a contar una historia entrando mucho en ese estilo indirecto libre, en el que él se mete en la conciencia de los personajes y nos está transmitiendo lo que los personajes están diciendo. Es decir, que a la vez es una descripción externa de hechos, de sucesos, pero a la vez, cuando llega un personaje, el autor con mucha naturalidad, y eso es evidente, la novela está muy bien escrita, con mucha naturalidad, se mete y nos va explicando lo que cada uno de los personajes está pensando, a veces a través de los diálogos y otras veces simplemente metiéndose en la cabeza. En algunos momentos además hay, pues además de la prosa, o sea, muy bien hilada, pues momentos de gran belleza. El final de la primera parte, el último capítulo, me parece extraordinario desde el punto de vista literario. Sin embargo, en el segundo, el final, yo no sé si está del todo acabado. Es decir, yo, por las notas de ella, etcétera, yo no sé si, aunque la frase está bien, ¿no? Poco después, en la carretera, en lugar del ejército alemán, solo había un poco de polvo. Es decir, está acabado, pero no sé yo si a lo mejor es un final que hubiera exigido algún mayor comentario. Bueno, pues yo, dicho esto, se abre como... Lo ideal sería que a la hora de, en vez de levantar la mano así, buscarais abajo de la pantalla reacciones y buscaréis el icono de una mano que se levanta, y entonces pues así Pepe puede dar la palabra. Sí, y podéis poner todos vista galería y así os veis todos. Por ejemplo, Reyes ha levantado, ha dicho que adelante, que bien. Bien, Reyes. Bueno, yo me he leído mucho la obra de Irene Nemirovsky, casi toda ella. Y últimamente me he leído uno que no conocía, que era la biografía de su hija Giselle, la segunda, que la escribe como para recuperar la memoria de su madre, porque no la conoció, tenía 7 años y no se acuerda de ella. Entonces escribe una vida de su madre, pero que a mí me parece mejor esta otra biografía,
parece que se llama Philipponnat, el francés. Philipponnat. Esta es perfecta. Yo lo que encuentro es que ella hace una gran crítica a la sociedad francesa. Una gran crítica. Critica a la burguesía, critica a la alta clase noble y critica sobre todo a los partisanos. Y no me extrañaría nada que hubiese habido una denuncia, porque ella se podía haber pasado. Ella no se quiso pasar a Suiza. Entonces lo que le echa en falta a su hija pequeña es por qué no la salvó, por qué no se escapó. Todo el mundo le decía que se marchase y ella no se marchó y encima llevaba la estrella. Podía haber estado allí y parece ser que la fueron a detener unos oficiales franceses, no alemanes, y que fue un alemán el que le dijo a la señorita de las niñas que por favor que se las sacase de allí, que las iban a detener. Y ese alemán puede ser esa figura del alemán, que es una figura muy bonita, la que ella refleja. Me extraña que refleje con tanta, no sé, también a los alemanes como caballeros, más que a los franceses. Es una cosa que me extraña. Y después, parece ser que en la tercera parte, en cautividad, ella pensaba reunir a las familias que escapaban de Francia en el primer capítulo y a las otras, sobre todo a los Michaud. Los Michaud son básicos porque después Lucille se casa con Jacques o se enamora de Jean-Marie y ella pensaba reunirlos, no le dio tiempo. No le dio tiempo. Es como una obra musical, no le dio tiempo. Y después salió, después de la Segunda Guerra Mundial, salió este libro de ella que se llama Chaleur du Sang, que se lo encontraron en la maleta también. Gracias. O sea que tú querés deducir, por lo que has leído, que a lo mejor ella pudo haberse ido a Suiza o a la Francia Libre, ¿sí? Ella se quiso suicidar. Sí, ella podía haber salido, como lo hizo Sagot. Sagot se escondió. Bueno, gracias por este. No, indudablemente el tema de esa admiración por los alemanes y esa crítica muy diversa, porque prácticamente, sobre todo las personas adineradas de la alta burguesía francesa, los escritores, etcétera, bueno, están reflejados con tonos muy negros. Es curioso eso que dices, que la detuvieron gendarmes franceses. ¿Sí? Sí. Ese es un dato. Antonio, ¿tú querías decir algo? Sí. No, ella intentó mover mucho los datos, pero no, los contactos que tenía contactos con la derecha, pero no le sirvieron. No le sirvieron. Yo creo que la odiaban. No. Antonio, sí. Sí, yo quería decir, como siguiendo lo que dijo Fernando hace un rato, los gendarmes franceses detuvieron más judíos que los alemanes. Entre otras cosas porque había muchos más gendarmes que soldados alemanes en Francia. Y en la zona libre... Bueno. Pero volviendo al libro. Yo quería decir primero, volviendo al libro, yo digo que a mí me ha gustado mucho. Lo he leído 2 veces, cuando lo compré hace varios años en Francia y ahora lo he vuelto a leer. Yo es de los mejores retratos de la sociedad francesa de la época que yo he leído. Y como tú decías, José Manuel, sin política. O sea, es un retrato social, yo no sé cómo llamarlo. Tengo palabras para eso, pero me parece que refleja con una literatura muy bien escrita, una calidad de descripción de lo que era una buena parte de la sociedad francesa. No está toda la sociedad francesa, no hay agricultores, pero hay los parisinos. Y otra cosa que quería decir es que la primera vez que lo leí como la segunda, yo sigo pensando que lo mejor del libro es la novela de la propia Irene Nemirovsky. La historia del manuscrito y la historia de esa mujer son mejores novelas. Por eso no me extraña que su hija haya escrito un libro, como estaba contando Reyes, porque es una historia fenomenal, extraordinaria para novelas, para escribirla, ¿no? Y su madre, muy curioso, tú lo has recordado, José Manuel, su madre, que era tan judía como ella, porque los judíos, el judaísmo se transmite por vía materna. Es decir, que si ella era judía era porque su madre era judía. Pues su madre judía vivía como una reina en Niza.
Yo no tengo explicación para eso. No se la llevaron a Auschwitz. Mientras que esta señora, Irene Nemirovsky, el año 39, cuando salió la guerra, 40, cuando ella se refugió, ¿no?, en el pueblo este donde vivía, era una señora súper conocida y súper famosa en Francia. Pero era una extranjera, era una judía extranjera. Y en Francia había un sentimiento antisemita muy, muy fuerte antes de Pétain. Pétain era una parte de ese movimiento. Así es que, ¿por qué esta señora no se fue? No se yo no lo sé. Lo que dice Reyes es posible que fuera ella misma la que, asqueada por lo que estaba viendo, porque el libro no refleja esa parte, en el libro no se habla de judíos, como has dicho, José Manuel. Efectivamente, la parte judío de Irene Nemirovsky y de la historia de Francia no se encuentra aquí. Vale, gracias, Antonio. Reyes. No, hable. Sí, ya. Hay que decir que la madre era de una familia judía mucho más pudiente que la del padre. Y la madre siempre hizo lo que quiso y le sacaba dinero al padre, y el padre estuvo 2 años sin vivir con ella, la tenía como una diosa, pero ella no se ocupaba de él. Tuvo muchísimos amantes, odiaba a su hija, y todo eso influye en la hija al final. Bien, más cosas sobre la novela. A ver, sobre la primera parte, ¿qué os parece esa? A mí, la única cuestión de la primera parte que me parece un poco fallida es que prácticamente todos los personajes, claro, son de la burguesía o de la alta burguesía, es decir, no hay parisinos de a pie, quizás los Michaud, los únicos que son unos trabajadores normales de la banca, y que son, por otro lado, los que mejor, o bueno, los únicos prácticamente que aparecen bien retratados. Bien retratados en el sentido de que es una gente normal, sencilla, con un gran amor a su hijo, con respeto pero un respeto distante a sus superiores, buena gente, pero los demás, pues prácticamente tanto la familia Pericán como Gabriel Corte, no digamos el Charles Langelet, pues son todos personajes vistos y tratados como gente egoísta, clasista, incluso, bueno, cuando ya Langelet le roba el coche a los muchachos, eso es un sinvergüenza, bueno, le roba la gasolina a los muchachos desde una sinvergonzonería. No, claro, ¿por qué no habla de la gente humilde? Porque no la conoce, como máximo conocería a los porteros. Lucila. Abre el micrófono, por favor. Abre el micrófono. Lo tiene abierto. Ya está abierto. Sobre este último aspecto que estabas señalando, a mí realmente de la novela es lo que me gusta, la primera parte. La segunda parte me gusta muchísimo menos desde el punto de vista literario y desde el punto de vista de análisis social. Me parece que los ricos están contados de una forma un poco caricaturesca, excesiva. Me encanta la primera parte, y aparte es que además me fascina el hecho histórico en el que el pueblo de París se echase todo a la carretera, huyendo de esa manera de los alemanes, que podrían haberles masacrado, bastante hicieron, pero vamos, podrían haberles masacrado en ese momento a base de bien. Lo que pasa es que no era eso lo que les interesaba. Y simplemente, a propósito de esto que dices, de por qué ella retrata todo a unos personajes
ricos en pocas palabras, excepto esa pareja que ya has mencionado tú también. Parece ser que es que en los primeros días los que salieron era la gente que los pudientes, los que tenían dinero o coches, y en cambio los que se echaron a la calle después en cualquier tipo de medio de transporte que tuvieran a mano, los pobres salieron mucho después. He leído, parece que estoy especializada en recomendar libros de Pierre Lemaitre, que no me gusta particularmente, la verdad, pero bueno, he leído este libro justo estos días atrás y cuenta exactamente lo mismo. Cuenta, entre otras cosas, es muy... bueno, no lo recomiendo, pero sí me ha gustado muchísimo todo lo referente otra vez más a la huida de París. Y aquí sí van en todo tipo de vehículos que pueden encontrar, desde furgonetas, bueno, de todo. Es que es muy bonito el pasaje donde describe precisamente eso, los muchos medios de transporte que se utilizan. Solamente eso, puntualizar que los primeros días los que salieron eran los que podían, los que tenían medios para ello. Gracias. Dinos el título, es que veo... El espejo de nuestras penas. El espejo. Joaquín quería hablar, José Manuel. Sí. Pero para hablar, Joaquín, abre el micrófono, Joaquín, abre el micrófono. Joaquín, abre el micrófono. Ya. Sí. No, vamos a ver un par de observaciones. Bueno, primero felicitar a Antonio porque nos ha puesto al día en poquísimo tiempo de todo el desarrollo de todo lo que hay detrás de esta novela, que a mí me ha parecido magnífica. Efectivamente, está claro que es una novela sin acabar, ya lo manifiesta ella, que ella quería hacerlo en 5 capítulos, en 5 trozos, y bueno, pues se asusta un poco de la cantidad de páginas que eso podía suponer y demás. Pero me gustaría tocar un par de temas. Primero, sobre el título. ¿Quién ha puesto el título a esta novela? Porque por lo que sabemos de su gestación, pues esta Irene pretendió ponerles título a cada una de las 5 partes y de hecho se la puso aquí en estas 2, pero alguien le llamó en algún momento suite francesa. No sé quién fue y cuál fue el sentido de este título. Segundo, en alguno de los comentarios o de las críticas que nos ha mandado José Manuel, se insiste en por qué esta mujer tenía o plantea una visión como bastante idílica de los alemanes, ¿no? Los alemanes son toda buena gente, que tienen sus familias esperándoles, ¿qué tal? Y se comportan estupendamente con los vencidos. Y bueno, efectivamente choca un poco esa visión. Pero también es verdad que no solo en el caso de los franceses, esta mujer que se llama la Madame Angelier, esta mujer que parece que es pues también muy poderosa desde el punto de vista económico y tal, pero resulta que su odio a los alemanes es tal que refugia a un personaje al que, como le cojan, lo van a matar inmediatamente, incluidos todos aquellos que le han ayudado a esconderse, ¿no? Y es precisamente esa mujer la que más arriesga, parece ser. Eso me ha parecido también chocante. Respecto a las dos series estas, pues es verdad que no se parecen nada la una a la otra, pero a mí me da la impresión, tal y por las descripciones que hace la autora, que ella ha vivido tanto lo que pasa tanto en una como en otra. O sea, a lo mejor, no sé si no habrá oído quizás de esa forma como lo describe en la primera parte,
pero habrá tenido amigos, habrá tenido gente, sus fuentes, me parece, para hablar de toda esa tragedia del éxodo, me parece que son fuentes de primera mano. Y respecto a la segunda, pues esa sí que la ha debido vivir ella, puesto que ella se fue a una aldea, a un pequeño pueblo, a vivir, y allí estuvo. De modo que yo creo que todo eso lo debe conocer bastante de primera mano. Y al hilo de esa convivencia de franceses, en la segunda parte, de franceses y alemanes, esa tan buena convivencia, me ha sorprendido, o he tratado de ver cierto paralelismo entre la cronología de la novela, de los hechos que se describen en la novela, y la cronología que aparece en el apéndice, ¿no? Incluida la cronología que nos acaba de explicar Antonio. O sea, ahí hay la última fecha, me parece, que se pone en la novela, es de estos alemanes que están allí estacionados, que se van a retirar el 1 de julio del 41, me parece que es, ¿no? Entonces, si vamos al apéndice 2, ¿no? Donde están las cartas estas de Irene con distinta gente, pues para entonces ya la situación de Irene era bastante más que problemática, ¿no? Cuando escribe y cuando pone fechas a lo que está escribiendo. Puesto que ya entonces la persecución de los judíos estaba ya en pleno auge, y además en el boletín oficial, ¿no? De modo que, no sé, me parece interesante el comparar la presunta cronología de los hechos narrados, imaginar cuándo está escribiendo la autora esos hechos y cuál es la situación de la autora en ese momento, para de alguna forma tratar de interpretar el por qué esa relación tan idílica y tan estupenda entre franceses y alemanes en la aldea esta, ¿no? Bueno, nada más. Gracias. A mí me gustaría hacer una reflexión, y a ver si hay algún comentario más, sobre las relaciones sentimentales de los personajes. Fijaos que salvo el matrimonio Michaud, que es un matrimonio que parece que no solo se quieren, sino que se entienden, se compenetran, hablan constantemente, el resto son relaciones... Gabriel Corte pues tiene una amante que además pues le aguanta por dinero. La protagonista de la segunda parte tiene un marido que está prisionero, pero un marido que no le dice nada, que se casó con ella porque creía que tenía dinero, y al final pues se echó en Dijon o en otra ciudad, se tenía un amante oficial. La propia chica que se casa con Benoit, pues tampoco quiere a Benoit. En definitiva, lo que ha tenido ha sido el flash cuando llega el Philippe, cuando llega Jean-Marie Michaud, y ahí de él se enamora. O sea, las mujeres están vistas aquí casi siempre como sufridoras, y justamente los dos casi únicos amores que nunca llegan a ser amores acabados, sino simplemente platónicos, son precisamente con dos alemanes. Son los dos únicos hombres que podrían hacer felices a las mujeres, que curiosamente en una mujer que, como Nemirovsky, que no parece que tuviera malas relaciones con el marido. Así que, por lo que no sé si Reyes en la biografía ha descubierto más cosas, pero por las preocupaciones que el marido tenía, por el hecho de que los dos se fueran al pueblo, etcétera, parecía que Nemirovsky y su marido eran parejas, bueno, como con todos los problemas que tenemos las parejas, pero en fin, eran personas que se llevaban bien. El resto de los hombres se portan muy mal con las mujeres, y las mujeres son
todas insatisfechas. Y la única esperanza que tiene casi siempre es eso, con el que viene de fuera, como Jean-Marie, o con los dos alemanes. Silvia Reyes, levantada la mano. Reyes, tienes que abrir el micrófono, si no, no se te oye. Ella siempre dice que él es encantador. No comprendes esa relación. Yo nunca he comprendido ese matrimonio, pero ella dice que él es encantador y que es encantador y le pasa a máquina todos los manuscritos y todo. Después, en algún momento determinado, dice en algún momento de la biografía que ella ganaba mucho más que él, es decir, que ella le mantenía a él, al banquero. Y después, en cambio, la hija, en su biografía, la hija, Giselle, decir una cosa que a mí me extraña, y decía que su padre era alcohólico, y me escandalizó. No sé, es lo único que sé, pero ella dice siempre que él es encantador y que es encantador y que es su vida. Y sus padres se llevaban muy mal, eso sí lo sé, pero nada más. Antonio quiere decir algo, porque ha levantado la mano delante de la pantalla. Y vamos a ver, precisamente yo creo que eso es lo bueno de este libro y de la vida de Nemirovsky. Está llena de contradicciones, como la vida real. Joaquín decía, el personaje la rica del pueblo que protege a este hombre que está para resistir. Eso fue el pan nuestro de cada día durante los 4 años de la ocupación alemana. Hubo personajes de alta aristocracia o de la alta burguesía, en particular en provincias, que eran a la vez partidarios de Pétain, lo que representaba de orden y concierto, pero que protegían a los judíos, escondían a judíos con los riesgos que eso comportaba. Otros los denunciaban. Así es la sociedad francesa. Así es la sociedad francesa, así es cualquier sociedad real. No hay buenos y malos. Hay también buenos y malos, pero hay sobre todo casos intermedios. Y el Nemirovsky es muy realista en su descripción, porque no todo el mundo es verdad, José Manuel, que casi todos los que se van de París son ricos y malos, o por lo menos ella los pinta así, pero son la gente que ella conocía. Ella no, como tú dices, de pobres debía conocer a los conserjes, porque era una señora de la alta sociedad, ¿eh? Por su familia y por sus escritos. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? En política en Francia, durante esos años, hubo montones de comunistas, militantes comunistas, que después fueron grandes resistentes y mártires, que durante el año 40 y hasta julio del 41, pues no se movían porque tenían que obedecer al pacto germano-soviético y a la directiva del partido. Pues era así de contradictorio y así fue, y se vivía así. Y cuántos obreros franceses eran vichistas. Eran vichistas, me dirá que como hoy son lepenistas, pero bueno, pues eso, pues así son las sociedades. Por eso esta novela tiene esa profundidad humana, porque no es una novela de buenos y malos. Fijaos que cuando hablamos, las dos mujeres más ricas del pueblo, hay una que es la que denuncia a Benoit, la baronesa, y hay otra que es la que la protege. O sea, las dos personas más ricas son los que en un momento determinado quieren causar la desgracia de Benoit, y la otra es la que le protege. Sobre esto, a mí me gusta mucho el personaje femenino de la segunda parte, porque me parece que es un retrato de mujer en profundidad. Es decir, es una mujer que es esclava de la situación. Es esclava, la han casado, hay un momento determinado que su suegra dice, pero ¿por qué te has casado? Tú nunca le has querido. La verdad es que nunca lo quiso. Fue un matrimonio apañado por los padres, sobre todo porque los padres de ella parecía que eran bastante ricos, y resulta que no lo fueron, y se llevó el chasco su marido.
pero ella era una chica joven que no sabía nada y se va con un hombre más o menos zafio en todo, ¿eh? En general, casi todas o algunas de las mujeres, incluso la que va con Corbin, con el banquero, que es la que luego mata, la que atropella a Langelet, aunque es una prostituta, una cocotte. Sin embargo, las mujeres casi siempre tienen sentimientos y de hecho ella es con la que Hubert Perican tiene la primera relación amorosa, ¿eh? Y además le acoge bien a ese chico. Es decir, en el mundo de las mujeres me parece que está expuesto un análisis introspectivos de sentimientos, etcétera, y sobre todo son mujeres insatisfechas en las relaciones con sus maridos o con sus amantes, ¿eh? Porque ni siquiera las que son amantes, bueno, la de Gabriel Cortés es una cosa ya vergonzosa del maltrato de él, de la altanería, del egoísmo. Y en todas ellas, sin embargo, eso atisban cómo puede haber un hombre que sí que las pueda comprender, pero el resto son mujeres absolutamente o convencionales como la suegra, o mujeres insatisfechas, y hombres pues que no valemos para nada. Una vez más, las mujeres aparecéis como géneros más complejo y más interesante que los hombres, salvo el Misot, que es una persona, y los franceses, los alemanes, porque el que es asesinado, Benoit lo mata porque es alemán, pero sobre todo porque cree que se está acostando o que se puede acostar con su mujer. O sea, no le mata por celos más que por razones políticas. Es su enemigo, pero es su enemigo de nación, pero es sobre todo el que él cree que se puede estar acostando con su mujer. Otra cosa distinta es que hablemos... Antonio dijo antes que hubo 1.800.000 prisioneros, cuando en la debacle de Francia, 1.800.000. Es curioso, de los hombres, casi salvo los que escapan y tal, todos son prisioneros. Y cuando se habla en el pueblo, la gente habla, en todas las familias hay alguien que está prisionero. Ahí lo debieron, eso es lo que explica en gran parte. Hay un momento dado que dice, cuando lo reciben en casa, ¿y si este que yo recibo es el que mató a mi hijo? ¿Y si este es el que...? Y otras veces choca con hoy, ¿y si mi hijo encontrara en Alemania una familia que le protegiera y que le ayudara? Yo tendría que voy a portarme bien con este alemán porque a lo mejor, porque me gustaría que se portaran bien con mi hijo. Concha. Tienes que abrir el micrófono. El micrófono, tienes que abrirlo. Sí. Bueno, después de lo que habéis dicho unos y otros, pues yo coincido totalmente con lo que dijo Lucila de que la primera parte de la novela, no toda incluso de la primera parte, pero sobre todo la primera parte de la primera parte, es muchísimo mejor que el resto de la novela. La segunda parte, a mí esas historias de esos amores, es que no me interesó nada en absoluto. Eso que dices de esta pobre mujer, de Lucille y tal y cual, yo no la encuentro ni pobre ni nada, la encuentro ininteresante totalmente, o sea, no. Y es porque yo creo que esta novelista... vamos a ver, a mí literariamente toda esa primera parte me pareció estupenda. Me parece que hace unas descripciones y que además profundiza en las cosas, que hace sobre todo unas descripciones muy bonitas literariamente.
sin que sean cosas que a mí me interesaban mucho. O sea, a mí no me ha conseguido interesar esta señora en todo eso. También pasa que, como hemos visto muchas películas y ha habido muchas novelas acerca de la salida de los franceses de París y todo eso, me resultaba todo como un poquito, no un poco, bastante déjà vu y no me interesaba mucho, pero encuentro que ella lo contaba súper bien. Y sobre todo, me parece que las descripciones que hace de los ricos, de sus tacañerías, de sus mezquindades, de sus vilezas, lo hace demasiado bien. Me pregunto si ella no era así. Me pregunto si ella no era así. Si, no sé. Es una mujer que yo no termino de cernirla a la escritora como persona, porque me parece que yo creo que debía ser una mujer que tenía, sinceramente, un gran complejo de superioridad, que sabía que era más lista que otra gente, que encima ha tenido todas las posibilidades materiales y etcétera, y que, pues no sé. Yo digo que como escritora me ha parecido muy bien todo eso. No he leído ningún otro libro de ella. A lo mejor si hay otra gente que ha leído otros libros puede decir cómo era como escritora, porque a mí era lo que más me interesaba de este libro, lo que me ha seguido interesando. Y no sé, para intentar entenderla más a ella, porque yo creo que una persona que tenía tanta sensibilidad a la hora de describir las cosas y de contarlo también y etcétera, debía tener algunas cosas en su personalidad no muy defendibles. Y desde luego las descripciones de los ricos las hace, en mi opinión, demasiado bien. Para no ser, o sea, como que ella se haya parecido muchísimo a las personas a las que describe, o por lo menos su madre debió ser así de horripilante o algo por el estilo, porque lo hace demasiado bien. Reyes que levantó la mano, no sé si sigue con ella. Sí. Concha, yo te recomendaría 2 libros de ellas básicos. Uno se llama El baile. Y otro se llama, el primero de ella, el gran éxito, David Golder. Y hay que tener en cuenta el pasado de esta mujer en Ucrania, en los guetos. Toda esa historia de los guetos, la huida de la Unión Soviética, eso le influyó muchísimo. Y llegó a Francia como su tierra prometida, hablando un francés perfecto, y observaba mucho, porque se pasó la vida observando desde que era pequeñita. Pero léete el baile, te va a impresionar. Sí, porque en el baile además hay un ajuste de cuentas con su madre, en gran parte, me parece. Charo y Fernando, o Charo o Derek, no sé si Derek o Charo. No, me parece que soy Charo, de momento. Yo sí he leído una novelita que es una delicia, que se llama Nieve en otoño, y que es precisamente, de alguna forma, es muy crítica con la altísima burguesía rusa, judía, que huyen hacia París y que dejan todo el patrimonio familiar, la casa, para que la vigile a lo que había sido la doncella, ama de llaves y la que había criado a los niños, ¿no? Y como en un momento determinado le piden que cierren la casa, que cojan los restos, que los ponga bien y que se vaya para allá, y luego es muy maltratada cuando llega a París, porque a fin de cuentas es la doncella, la muchacha, ¿no? Les ha hecho un enorme favor y un tremendo... Es una novela muy crítica, que yo recuerde, porque claro, me ha pasado el tiempo, pero vamos, la imagen que tengo es exactamente eso, ¿no? Muy solidaria con la pobre mujer que, sufriendo todo tipo de calamidades, ha sacado la propiedad de los ricos de su casa, ha controlado la casa y llega allí y se viene medio abandonada y muy maltratada. Me parece una novela preciosa, cortita, de alguna forma, más bien al contrario, muy solidaria con el pobre que ha prestado servicios a los ricos, muy crítica con los aristócratas y su falta de lealtad, de alguna manera, con una persona que ha sido tremendamente leal hacia ellos. Yo es lo único que había leído de ella y es una novela preciosísima. Debe de ser de casi los años 30, de ser una novela ya posterior. Muy corta, pero muy, muy bonita. Y no me da esa imagen que me estáis dando. Evidentemente, la sociedad de los ricos la conoce muy bien, forma parte de ella, pero no parece una persona demasiado condescendiente con ellos, ¿no? Más bien al contrario.
Fernando y Germana tenían... Quería hablar Fernando y Germana levantó la mano también. Sí, Bueno. Concha y Charo, quitad la señal, por favor. Bueno, habría que entender también cómo se comportan los conquistadores alemanes en una parte, en el oeste y en el este. Para ellos, el oeste es civilización y se comportan con gente civilizada como gente civilizada. Y para los alemanes, los eslavos son pueblos salvajes. Y el trato que tienen como conquistadores en las zonas del este, de Ucrania, Rusia, no es el mismo con el que tratan a los conquistados en el oeste. Esto, y algo que me ha sugerido, quien ha hablado antes, me da a pensar, pero esto es una suposición, que Lucile sea un alter ego de la propia Irene. El alemán que corteja a Lucile y tal, pues sea el alter ego de otro alemán que ha podido conocer Irene, por lo cual ella no se va a Suiza. A veces, todos, unos y otros, o unos y otras, entendemos que las causas tienen que ser siempre racionales, pero hay una fuerza que mueve el mundo y no es una cursilería decir que por amor esta mujer ha podido quedarse en Francia habiendo podido salir a Suiza. En un soneto que tengo hecho a un supuesto druso germánico conquistador de Roma, en la Roma clásica, de la Germania, ruso germánico, que por conquistador te vuelves conquistado, bueno, y luego acaba atrapado en las Valquirias. Y dice, no temas eso, que Roma, maestra de esta alquimia, sabe bien que el amor es tan humano que tu espada se rinda a las caricias. Es decir, eso que parece cursilería y que parece de novela rosa, hace diferente la segunda parte, que es Dolce, de la otra, pero no es despreciable entender cómo se describe la tribulación que siente esa mujer francesa que se siente atraída por un muchacho que es joven, que es alto, que es guapo, que es rubio y que encima toca el piano. ¿Por qué extrañarse? Si esto es tan humano, que Roma, maestra de esta alquimia, lo entiende. Tu espada se rinda a las caricias. Pues nada. Eso me lo ha sugerido no lo que he leído, sino lo que he estado oyendo de antes, de la compañera. Fernando, creo que quería decir algo. Tienes que abrir el micrófono, Fernando, no se te oye. Dos aspectos sobre la personalidad, la persona de Irene Nemirovsky, como se ha estado hablando, digamos, de que era una persona privilegiada, que vivía en un ambiente, digamos, de alta burguesía y tal. Evidentemente, ella procede, la familia, el padre fue presidente del sindicato de banqueros de Rusia en la época de los zares. Tuvieron que salir huyendo después con motivo de la revolución rusa. Pero ella, de pequeña, como estaba bastante, digamos, despreciada por su madre, que no le hacía ni caso, yo creo que eso fue una de las cosas que le impulsó a empezar a escribir, para, digamos, dar rienda suelta, digamos, a todos sus pesares y tristezas. Y desde el punto de vista de su personalidad, la primera vez que ella publica un libro, no sé si se llama David Gabriel, no me acuerdo exactamente, era una biografía, ella la envía sin dirección y sin remite. Y se la envía a un editor que después fue el editor de todas sus obras. Y tuvo el editor, al ver la calidad de la obra, que poner un anuncio en la prensa para poder, digamos, conectarse con ella. O sea, quiero decir que desde el punto de vista, digamos, de su personalidad como humana, a pesar, digamos, de su situación privilegiada, yo creo que tenía un valor personal importante. Y después hay otra cosa también que no convendría, digamos, olvidar. El que podamos hablar de este libro se lo debemos agradecer a la niñera de las hijas de Irene Nemirovsky, que fue la que custodió el manuscrito y que protegió a las hijas. Las estuvo metidas, estuvieron refugiadas, me parece que en un convento religioso para evitar, digamos, que las cogieran los alemanes. Y una de las cuales, de las hijas, Denise Einstein, fue la que finalmente dio a la luz todo este manuscrito. O sea que yo creo que es de justicia recordar, digamos, a esa niñera de las hijas que fue la que permitió, digamos, que nosotros estemos hablando ahora mismo de esto.
No sé si Charo quería hablar. No, es que yo creo que Charo simplemente no ha quitado la mano. Hola, soy sí, Derek. Derek, sí. Derek, ¿Me oyes? Sí. Sí, Sí, unas cosas que más me chocó en la primera parte era, se trataba de Felipe, el sacerdote. Evidentemente Irene era convertida a católica y la verdad es que la parte más bárbara de todo o más violenta, que me chocó muchísimo cuando lo leí, era el final del pobre Felipe, el sacerdote, que una barbaridad, que lo apedrearon y murieron, y que murió. Y bueno, pues tal y cual, pues hay una especie de caricatura del Gabriel Corte y el señor Curban. Son casi caricaturas, pues también me chocó mucho el trato de Felipe en ese sentido también, y por extensión a la iglesia, ¿no? A mí ese episodio me gustó especialmente, sobre todo cómo ella sabe reflejar la frialdad de este hombre, la falta de empatía con su trabajo. Es decir, él es un hombre religioso y cree en Dios y cree en el Evangelio y por eso se hace sacerdote, pero ante este grupo de gente no les quiere, o sea, se siente incómodo y ellos lo perciben. No le queda más remedio porque además forman parte de esa sociedad en la que su abuelo, me parece, ha sido el fundador y por lo tanto él cómo va a decir que no. Pero no le gusta nada, no le gusta, no les entiende, son gente sin formación, gente de la calle. Él prefiere estar en su parroquia con esos niños buenos, con gente buena, en las que él ejerce esa pastoral y les habla de Dios, etc. Cuando se encuentra con unos pobres gentes, él no sabe qué hacer con ellos. Y ellos lo perciben. A mí me parece que está muy bien reflejado el odio soterrado que tienen esa gente, esos chavales que saben que son unos desheredados de la sociedad, que les tienen allí por caridad, pero que les desprecian, y a mí el asesinato ese brutal de ellos me parece antológico, o sea, lo matan y él es el chivo expiatorio de todo el odio que tienen estos muchachos que, bueno, acaban con él violentamente, y en un o sea, sin decir nada, pero es la explosión de la violencia más descarnada. A mí me encantó ese capítulo y además perfectamente bien matado, con perdón, estuvo ese pobre Felipe, porque era un pobre hombre, pero esa religiosidad con la gente bien y hablar de Dios y de hay que ser bueno con los demás, etcétera, pero después abandonan y no quieren a los desheredados. A mí me gustó mucho ese final, me encantó, y toda la descripción de sus contradicciones, etcétera. Me gustó mucho eso. No sé si Derek quiere decir algo más o no. Sí. Porque hay una pregunta de chat. Sí, la pregunta de... Bueno, solo quería comentar que es curioso que en este estado de guerra, quizás lo más violento en todo el libro es este pasaje, o sea, la muerte del padre del cura Felipe. Eso es lo que me chocó muchísimo, nada más. Yo no sé si Carlos había levantado la mano, pero se nos marcha. No, sí. ¿Vuelves, Carlos? ¿Querías decir algo? El micrófono. Abre el micrófono. Sí, vamos a ver, yo quería hacer dos comentarios un poco generales, ¿no? Uno de ellos en relación con los escritores,
Los escritores hablan sobre lo que conocen. Normalmente son de una clase mediana hacia arriba. Por lo tanto, es difícil que un escritor describa unos niveles o unos estratos sociales de los que no conoce absolutamente nada y que cuando lo hace se le ve enseguida los problemas que crea. Y otro de ellos es el tema de las huidas. Cuando la gente huye de París, ¿quién huye de París? Los que tienen unos medios para poder hacerlo, tanto a niveles físicos como a niveles económicos. Pero eso pasa en todos los momentos. En la guerra de España, ¿quién se va de aquí? Los que tienen medios para poder irse. ¿Quién se va de la guerra de Siria? Los primeros, los que tenían medios para poder irse. Se lo estamos viendo constantemente en todos los movimientos sociales, como en Venezuela. ¿Quién se han ido del gobierno de Venezuela? Todos los que han podido los primeros y se están comprando los pisos en el barrio de Salamanca. O sea que no nos debe extrañar, por una parte, eso. El escritor escribe sobre lo que conoce y es de sus niveles siempre altos, por eso tenemos muy pocos testimonios novelísticos, narrativos sobre estratos sociales bajos. Y luego, por otra parte, los problemas de las huidas y las gentes que huyen son siempre los que tienen medios para poder hacerlo. Nada más que eso. Bien. Hay una pregunta por chat. Así, pero... Lo hace Lucila. Sí, pero eso es sobre la novela siguiente. Sí. Eso, o sea, que eso cuando acabemos esto. Bien, yo no sé si convendría cerrar esta sesión y quizás sintetice un poco. La novela esta no puede estar separada en nuestra lectura del proceso de creación. Yo no sé si Nemirovsky no hubiera muerto de la manera tan tremenda que murió y hubiera acabado el libro, hubiera tenido el impacto en nosotros que ha tenido. Es decir, cuando nosotros hemos leído esta novela, la hemos leído viviendo con la autora esos momentos y de alguna manera hemos empezado la novela y nos hemos ido dejando llevar por la empatía a una mujer que está escribiendo cuando está a punto de morir, ¿no? Y en ese sentido decía Antonio eso, que quizás la mejor novela es la de su vida y no su propia novela. Pero yo creo que sí, que la novela, a pesar de las críticas que hemos hecho, yo creo que es eso, que la estamos leyendo en un contexto de novelas todas muy politizadas, muy ideologizadas. Todos los libros que hemos leído hasta ahora tienen un gran componente de reflexión política. Y este no lo tiene. Esta es y sobre todo la segunda parte, que es la que en general menos ha gustado, da la impresión, o por lo menos aquí lo que me preocupa es que como algunas personas que tienen peso en este taller pues se han manifestado más bien contrarias a la segunda parte, haya podido haber voces silenciadas que hubieran querido valorar mejor la segunda parte y no se han atrevido, pues porque, bueno, porque no quiere o no se encuentra con fuerzas argumentales. Yo no soy tan negativo en la segunda parte. A mí la historia, es decir, es una novela, Concha, es decir, como, vamos a ver, en el contexto de novelas políticas, etcétera, esto es una novela rosa, si quieres, esta segunda parte, pero como novela y reflexión de cómo la sociedad francesa en general y algunas personas en particular se enfrentan con los alemanes, me ha parecido pues perfectamente defendible. Dicho esto, estos días yo repasé el libro de Chávez Nogales y repasé también este libro que no sé si se ve bien, que es de Victoria Kent, 4 años en París. Claro, en este libro no habla nada de los españoles, pero recordad que, Antonio, ¿cuántos? Casi 500,
más de 250.000, de cualquier manera, españoles vivieron en Francia en esos años. En los años 40 conviven, fijaos, los exiliados todavía de la República, los que se habían ido de la República, Antonio Azorín, Baroja, Pérez de Ayala, Marañón, que se habían ido huyendo de la República, conviven con los nuevos políticos y diplomáticos del franquismo, pero sobre todo con los refugiados españoles. Recordad el poema este que os dejé de Alberti, un poco de vida de un refugiado español en París. Pero el otro día me llegó una cosa de un novelista, Benjamín Jarnés, que es, bueno, es un novelista importante, pero que también fue refugiado y tiene un libro que se publicó inédito entre sus papeles, se ha publicado, murió hace muchos años, pero se publicó hace poco, y solo os leo un pequeño fragmento al final. Dice: hoy en Francia, para algunos cientos de sus viejos amigos, hoy es en el año 40, es un implacable, hoy Francia, para algunos cientos de viejos amigos, es un implacable inspector de policía, igual que el poema de Alberti. Prodiga sus negros, sus lindos senegaleses en torno a estos filósofos, artistas, poetas, que se contemplan unos a otros azorados, preguntándose si en efecto están en Francia. La inteligencia española desfila hoy entre negros con bayoneta calada. Y este otro, es que el Pisuerga pasa por Valladolid y no puedo menos de aprovechar. Victoria Kane está el final de la guerra le sorprende en Francia. Bueno, estaba en Francia trabajando con la Cruz Roja en colonias de niños refugiados, y sabe que la están buscando. La Cruz Roja tiene información de que van a por ella y la esconden en una casa secreta, y esta mujer pasa desde el año 39 hasta la liberación, y escribe un libro, entonces, que se llama 4 años en París. Y es que el final es emocionante. Ella está en París y llega el año 45, el año 44, cuando la liberación, y dice acá casi en el libro. Es la primera vez que yo oí hablar de esto. Allí están bajo el arco, dejan los coches oficiales y la multitud, rotos los diques, rodea a sus libertadores. Muchachos y muchachas de la resistencia forman la Guardia de Honor. Liberados y liberadores descienden a pie los campos elíseos. La ovación es delirante y continua. Y esos tanques, veo claro, son ellos. Sí, son ellos. Son los españoles. Veo la bandera tricolor que, atravesando el África, llegan hasta los campos elíseos. Los tanques llevan nombres que son una evocación: Guadalajara, Teruel, y son los primeros que desfilan por la gran avenida. París aplaude a los españoles curtidos en una lucha de 9 años, que sonríen hoy al pueblo liberado. 9 años, o sea, del 36 al 45. París aplaude a la España heroica de ayer, a la España libre, democrática y fuerte de mañana. Parece un sueño, parece un sueño. A mí me emociona siempre leer estas cosas. Fíjate, una mujer que ha vivido 4 años perseguida, escondida, y de repente sale a la calle como tantos parisinos y se encuentra con esto. Bueno, para las próximas sesiones, 2 cosas. Perdona, aquí interrumpo. Concha levantó la mano y Charo también, aun con respecto al último que has dicho, creo. Ah, vale, pues Concha, el micrófono. Bueno, vamos a ver, José Manuel.
yo creo que aquí hay muchísima gente que me conocéis, que sabéis el énfasis que yo le pongo a todas las cosas que digo, pero eso no quiere decir que tenga razón. Aparte de que las razones de apreciaciones literarias son tan personales, son tan es que no hay por qué compartirlas. Aquí no venimos a decir todos lo mismo, ni a estar todos de acuerdo, ni a nada. Yo hay algunas veces incluso que digo alguna cosa que sé que va a provocar debate, pues porque me parece que es mucho más rico, etcétera. Pero vamos a ver que no, es que no sé, me he quedado alucinada con lo que has dicho, porque quiero decir, si el que, no sé, el que yo diga las cosas como las digo, quiere decir que voy a callar a los compañeros, no voy a poder hablar, y eso no puede ser, hablar todo y llevarme toda la contraria que queráis. O sea, es mucho más interesante, entre otras cosas, y yo puedo aprender mucho más. O sea, que por favor, eso que no pase, que no creo que pase. Eso es una valoración tuya, yo no creo que pase. Creo que aquí las personas que estamos en este grupo tenemos la suficiente entidad personal y es como para saber defender nuestras ideas y etcétera. O sea, pero es que si en algún caso os molesta o algo por el estilo, pues no me lo tengáis en cuenta, por favor, porque es que yo hablo así, pero además hablo así de todo, de todo lo que me interesa, se supone, claro, o de todo lo que yo opino, pero por favor, que no pase eso, porque es que... Mira qué bien ha estado Miguel Ángel, que me ha defendido el amor, que es una cosa que, pues por amor, muchos sabéis los errores que yo he cometido en mi vida, o sea que no me tiene que convencer. Pero en fin, ahí ya termino el debate, pero que haya debate a mí me parece perfecto. Y eso, perdonadme el énfasis, pero es que yo hablo así, hay otros que habláis tranquilamente, que a mí me encanta oíros cómo habláis tan tranquilamente, tan estupendamente. Yo no sé hablar así, que mala cosa, pero dejadme hablar y no pasa nada, no pasa nada. Vale, ya, pasamos Concha, Concha, si yo hice ese comentario es porque te conocemos y vamos, al contrario, si tu manera de hablar y de expresarte vamos, los que te conocemos y te queremos, dejarías de ser tú y dejaríamos de quererte. Bien, decimos algo de los próximos asuntos. El próximo es de Zamiatin Nosotros, y me pregunta Lucila que qué edición o qué traducción. Claro, yo solo conozco la de Acal, yo solo conozco la editorial Acal y no sé si hay más, pero me pega a mí que no haya. Yo creo, ¿hay? Sí, Lucila. Altavoz, Lucila, altavoz. Que no puede, que no sabe quitar el altavoz. Bueno, pues por lo visto debe haber más de una edición. Bueno, yo de mano digo la de Acal, pero hoy mismo miro y procuraré ver si hay alguna más. Lola Vilés, ¿querías? Sí. A ver, Lola, habla, Lola. Sí, digo que si veis, tengo ya el Nosotros y sí. No es de Acal. ¿Y quién es el traductor? Pone traducción de Alfredo Hermosillo y Valeria Artemieva. Vale. Bueno, voy a buscar yo, es que yo ahora no tengo... De Letras Populares Cátedra. Letras Populares Cátedra. Carmen del Campo, ¿tú querías decir algo al respecto? No, tienes que quitar el altavoz, tienes que poner el altavoz, Carmen. Fernando, a ver, Fernando. No sé si lo habéis, he ido a buscarlo, no sé si lo habéis dicho ya. Sí. Yo tengo de Nosotros de Tusquet. De Tusquet. ¿Y quién es el traductor, por favor? A ver. Espera un momento. Margarita Estapé. Margarita Estapé. Copyright 1991. Vale.
Y Carmen del Campo, ¿tú querías decir algo al respecto? Sí. No te oímos, Carmen. No te oímos. Lola, ¿tú acabaste? No, altavoz. Sí. Sí. Sí, No, he no, que no, acabado. es que no, es un sí que no. No, era solamente decirle a Concha que la conocemos, que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho y que en absoluto nos corta, vamos, hasta ahí podíamos llegar. Que luego la llamo y hablo con ella. Vale. Carmen, Bueno, entonces... no se la oye a Carmen, ¿eh? No, ya no, ya me he quitado. Se oye muy bajito. Ya no estoy, ya me he quitado, no pasa nada. Vale. Lucila. Es que estaba haciendo otras cosas y no podía volver a entrar. Es lo malo de hacer varias cosas a la vez, muy feo, muy feo. Mira, yo tengo una traducción de Alejandro Ariel González, otra de F.A. Alba y otra, a ver, con prólogo de Julio Travieso. O sea, tres posibles ediciones. Vale, bueno, pues no, yo intentaré mirar y os recomendaré si me da tiempo. Okay. ¿Por qué elegir este libro? Bueno, pues, o sea, si estamos hablando del siglo XX, un subgénero es lo que antes se llamaba generalmente ciencia ficción y ahora se llama distopías. Libros que hablan de una sociedad futura, pero no en el sentido de que ahora se ha puesto de moda en las películas de alienígenas y tal, sino cómo la sociedad del siglo XX va evolucionando hacia otro tipo de sociedad en el que fundamentalmente los individuos están organizados por el Estado y dejan de ser independientes y libres. Indudablemente el más famoso es el de Orwell o el de Huxley, pero el de Zamiatin es menos conocido, pero tiene dos ventajas. Primero, que es menos conocido y por lo tanto ¿para qué volver a leer a Orwell o a Huxley si ya los hemos leído? Y segundo, porque es anterior a todos ellos. Es anterior a todos ellos. Y ya en tercer lugar, porque me gustaría que la Rusia de principios del siglo no fuera solo los campos de concentración. Vale. En abril me decía alguien que teníamos las memorias de Simone de Beauvoir y están, por lo visto, descatalogadas. O sea, no se encuentran y va a ser difícil. Entonces, me proponían distintos libros y yo he estado releyendo algunas otras cosas y os propongo un libro que se ha publicado el año pasado, en el 2021 en España, que se llama Los amnésicos, historia de una familia europea, de una tal Geraldine Svar. Está editado en Tusquets, ya os lo daré por escrito. ¿Qué interés tiene este libro? Es un interés de los individuos y sociedades voluntariamente amnésicos de lo que pasó en Europa en los años 30. Es decir, es de qué manera la sociedad, sobre todo alemana, francesa e italiana, porque son los tres temas que trata, cómo quisieron, tanto los individuos en cuanto a individuos, como los gobiernos, etcétera, hacer olvidar lo que pasó, y en gran parte lo que pasó fue la gran colaboración con el nazismo. Entonces es un libro muy reciente que no es una novela, es lo que llamaríamos ahora novela de no ficción, narrativa de no ficción, en la que va contando a través de una serie de personas, de un hecho, es decir, de unos que se hacen cargo de una fábrica expoliada a los judíos y cómo después una nieta pues intenta devolver eso. Hay a este respecto una novela que a mí me parece fantástica, que se llama Dora Bruder, sobre ese mismo tema que, bueno, ya hablaremos de ello. Entonces yo os propongo que en abril leamos Los amnésicos. ¿Me dices el autor, por favor?
se llama Geraldine Svar, o sea, escrito SCHWARZ, y está en Tusquets de este año. Tenemos que ir pensando en el año que viene. Y fijaos, prácticamente todo lo que estamos viendo ahora, hay tres mundos, que es Alemania, Francia y la Unión Soviética o Rusia. Es decir, estamos casi siempre girando, bueno, o Alemania o Centro Europa. No sabemos nada, o sea, no hemos leído nada ni de Portugal, ni de Inglaterra, ni de Irlanda, ni de Noruega o Suecia, si es que hay algo que leer de esos sitios. Ni siquiera hemos leído nada del tema de las potencias europeas y los procesos de descolonización. A mí me gustaría que para el año que viene, encontráramos libros que nos hablaran de esos otros aspectos, porque lo que queremos hacer es una memoria europea, y Portugal es Europa, y Portugal tuvo una historia que en gran parte se correspondió con la nuestra durante mucho tiempo, y el conflicto de Irlanda pues es un conflicto que a nosotros nos es también más querido por las similitudes, las que sean con ETA, etcétera. O sea que a mí me gustaría que buscáramos algo. Pero ¿qué ocurre? Que yo soy un profesor como vosotros y yo no sé más solo que lo trabajo más en este tema. Pero yo no sé de Portugal o de Irlanda. Sí, ayer me han dado una novela que me han dicho que es fantástica sobre el movimiento de Irlanda. Pero además, por ejemplo, hoy Antonio, menos mal que ha venido Antonio y nos ha explicado muchas cosas, pero tendríamos que buscar o entre nosotros o entre gente que conozcamos, igual que cuando vino aquel amigo a hablarnos aquel profesor que vino a hablarnos de la Rusia de Stalin, cuando leímos la de Vasily Grossman, necesitaríamos gente que nos ayudara, porque así que estáis emplazados a decirnos y a argumentarnos libros y a buscarnos personas que nos puedan ayudar en estas introducciones, que a mí, por ejemplo, lo de Antonio me ha parecido estupendo, o sea, y nos ha ayudado y nos ha... lo único que siento, Antonio, es que el mapa, porque podías intentar, mientras yo hablo, Antonio, poner el mapa de la Francia dividida, porque es que se te olvidó decir cómo los italianos también tiraron su pequeño... se me sigue oyendo, ¿no? O sea que yo creo que las aportaciones pero ahí necesitaba yo más ayuda de buscarme títulos, de buscarme... porque a veces me ocurre... Lala me habló el otro día de uno de Grecia, es precioso, pero no, es un libro lírico sobre la guerra de... Vamos, cuando... Los griegos que estaban en Turquía son expulsados hacia Grecia. Bueno, de Grecia no sabemos, de Italia prácticamente no hemos leído. Hombre, vamos a leer a Primo Levi, pero a Primo Levi le vamos a leer en relación con los campos nazis, pero de la historia es decir, y además si pudiéramos algo de la segunda mitad del siglo XX, es decir, ¿qué sabemos, por ejemplo, hablamos de Italia, qué pasó con cuando aquellas bombas de Bolonia, en la estación de Bolonia, y todos los movimientos neofascistas que pudo haber? Tendríamos que saber algo de mayo del 68, no sabemos nada, de la Inglaterra de Thatcher, con todo el desmantelamiento de los sindicatos, etcétera. Es decir, este año, porque es así, pero si no, creeríamos que la historia de Europa es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración rusos, soviéticos y nazis, y no es así. O sea que yo os pido a vosotros, a todos, que vayáis, y como tenemos una página a la que se puede escribir, podéis escribirme a taller de lectura y yo lo remito a todos. José Manuel, hay dos chats, uno de Lucila, sí,
y otro de Charo, preguntando y comentando cosas. A ver, ¿qué dice Charo? ¿Y qué dice Lucila? Charo y Lucila. Charo y luego Lucila o Charo Lucila, me es igual. Sí. Están las dos. Pues léelos, que hay alguna Bien, gente que no mira, llega, pero... Charo dice, yo he comprado el de Cátedra, que creo que es la última que ha salido, 2011, y me la ha recomendado mi librero porque tiene una introducción amplia sobre el autor y su obra. Eso dice Charo. Lucila dice, sobre el conflicto en Irlanda, no digas nada de Patrick Radden Kill. No sé cómo se... ese es el que ayer me ha recomendado mi hija Inés y es el que me he bajado en Kindle para leerlo, Lucila. Ese es el que me ha recomendado. O sea que ya hay 2 recomendaciones para Irlanda. Bien, Reyes. No, altavoz, Reyes. No. Buenísimo. Ahora. Sí. Un libro buenísimo. Se llama Say Nothing. No digas nada. Sí. Magnífico. Sí, pero sobre... Yo lo he leído en inglés. ¿Pero sobre qué? No lo tengo aquí encima de la mesa ahora. Bueno, pues es el mismo. Impresionante. Bueno, pues ya, ¿qué os parece que como tenemos el mes de mayo libre, elijamos ese libro? Pero no habíamos elegido ya alguno. Vale, pues ese, como ha habido ya 3 intervenciones que sobre Irlanda nos han dicho el mismo libro, pues ese es. Un libro que se titula No digas nada, de Patrick Radden, que él es escrito. Patrick con CK, sí. Radden con 2 Ds, que él con es un irlandés que vive en Estados Unidos y le dieron el premio, ha tenido un premio en Estados Unidos. Sí. Inés lo leyó y me dijo que era extraordinario y bueno, pues ese es el que vamos a poner en mayo, ¿de acuerdo? Bueno, pues Pepe, nos quedan todavía 4 minutos. Lo que queráis. Pepe nunca nos quiere que estemos poco tiempo, hemos estado casi 2 horas, Pepe. Como queráis, y 100 minutos más, es igual. Esto es Hollywood. Pepe, lo que tienes que conseguir es que esto aparezca en YouTube. Tengo que aprender a hacerlo. Están grabados todas están grabados. Pues ahora ya solo nos queda... Los de la secretaria, que no sé cómo se llama, perdón, de CAUM, sube todas las intervenciones de CAUM a YouTube. Luego sabe cómo hacerlo, porque ya lo graba en una cámara de vídeo. Luego ya aprenderé. Por ahora no. Vale. Tengo otra opción. Bueno, pues si nadie más quiere decir algo, nos decimos adiós, nos tiramos besos. Bueno, hasta la vista. Hasta otro día. Y también Inmaculada, Jesús, Mercedes, Celina, Charo, Alberto, Emilio, que no nos enseñan sus caras. Ale, adiós a todos, muchas gracias. Nos vemos el año que viene. Adiós. Adiós. Ciérranos, Pepe.